Y no espero respuestas de una sola persona, sino de todos los que puedan. Algo que estaba pendiente y me olvidaba, y ustedes no me acuerdo, es el detalle de las preguntas del primer parcial. De los temas, por supuesto, ¿no? Un segundito, por favor. La primera pregunta era... ¿Cuál era? Ahorita les digo. Ya. La primera pregunta era si el informe de un impacto, del impacto ambiental en el proyecto Río Grande Rositas fuera de alguna forma negativo, ¿no? ¿Qué acciones habría que realizar para proceder en ya en las siguientes etapas de la construcción de ese proyecto? ¿Alguien conoce cuál ha sido el impacto? ¿Y cómo habría contestado? No hay consenso, o sea, no hay no sé cómo explicarlo. No hay consenso con las personas que viven en ese lugar para poder hacer el proyecto, ¿no? Porque el embalse va a inundar un territorio que está habitado por esas personas y por eso es que no se realiza ese. Ya, y acuérdense que habían varias respuestas, ¿no? En esa pregunta. Algunas eran válidas y otras no. Y dependía del tipo de respuestas positivas para que uno tenga una nota, o mala, o regular, o muy buena. Entonces, por ejemplo, si había una respuesta que decía que, a ver, ¿se acuerdan ustedes de las respuestas? Porque la misma pregunta puedo volver a hacer en teoría, pero aumentar las opciones de respuestas. O sea, hay factores, ¿no? Con las comunidades, eso es obvio, pero ¿en qué? ¿Acuerdo en qué? ¿Acuerdo en que a dejar sus terrenos, cada metro cuadrado dejen y van a estar tranquilos? ¿Qué más puede haber ahí? Me refiero cuando hablo de equivalentes, por ejemplo, si se va a inundar un terreno de 10 hectáreas, que le den otro de 10 hectáreas. Ya es una buena posibilidad, porque la pregunta es, ¿qué hacer en ese caso si el impacto es discutible, ¿no? Entonces, hay eso, acuerdo a la comunidad, no, sino, por ejemplo, sobre el valor de lo que piensa el Estado reconocer.
va a haber otro aspecto que es sobre la vida de la fauna y la flora. No tiene que ver mucho la ciudad. Ahí tiene que ver ambiente como tal. Entonces, ¿ahí qué se podrá hacer? Tiene que haber algún tipo de respuesta, ¿no? Después está, ¿qué otra opción hay? Reconocerles no solo lo que están perdiendo en terreno, sino darles un equivalente, decíamos, en el terreno. Por ahí, dado que me voy a desplazar, por lo menos que sea el triple de lo que yo estoy dejando, una cosa así. Hay esas opciones. Pero ¿qué otras opciones también hay para convencer a la comunidad de que vale la pena? O sea, estamos viendo la parte negativa, todo lo que pierden. Pierden, por ejemplo, todo lo que es vivencia, y desde que llegaron ahí, que puede ser decenas o cientos de años, ¿no es verdad? Que ya dominan su territorio y dejarlo por un lugar que no conocen. Entonces, pero ¿qué opciones positivas podría ofrecer el gobierno? No solo reconocer el terreno, no solo entregar otro terreno equivalente, pero otra opción positiva puede ser ofrecerles riego. Actualmente los valles, no solo de Santa Cruz, sino de todos los valles de Bolivia, tienen un problema eterno, salvo algunas regiones muy, muy contadas. ¿Y saben cuál es? Yo cuando trabajaba en Cordecruz, era el eterno problema con el que se tenía que enfrentar la nación. Es decir, en todos los valles, Florida, Valle Grande y Manuel María Caballero. ¿Cuál es el problema? La falta de agua, ya no tanto, es prioritario y que la gobernación los ayuda subterránea, sea de otros ríos, sea mediante canales, mediante tuberías, en fin, plantas de tratamiento, todo eso. Pero junto al agua está otro detalle. Mejor dicho, refiriéndose solo al agua y el otro detalle, es la parte productiva. ¿Qué saco con tener muchas ventajas si no tengo agua para producir? Al final la gente vive de lo que produce. Nadie le regala un quinto, ¿no es verdad? No es que haya un monto ahí reservado para todos los que no producen. Y en este caso, la producción y por lo tanto el trabajo, la falta de producción y la falta de trabajo tiene que ver con las sequías y con la falta de agua, o por lo menos con la insuficiente cantidad de agua de la cual pueden disponer. ¿Qué tiene que ver con las lluvias? ¿Qué tiene que ver con el ambiente? ¿No es verdad? Entonces ahí hay otra opción que durante años se intentaba también resolver, que es construir represas, construir obras exclusivamente para río. Porque lo que llueve, llueve en cierto nivel. Hay una estadística decenal de años, cuánto llueve, y es muy pobre lo que llueve. Además de que llueve como en todas partes del mundo, sobre todo concentrado en la época de lluvias. Pero a menudo
la época de la sembrada, por ejemplo, que venía, me acuerdo, en noviembre, diciembre, cuando se suponía que ya iba a haber lluvias, a menudo no habían las lluvias y el terreno no lo podían preparar. Entonces no contaban con ningún tipo ni cuentan todavía, de reservorios de agua. Se llama cultivos a secano, es decir, con el agua que hay. Si no hay agua, pues no se puede sembrar, no se puede preparar el terreno, etc. Y la única opción para resolver ese problema es mediante la construcción de embalses para acumular agua para la época en que se la va a necesitar. Se acumula en época de lluvias y se gasta en esa época. Y conste que esos embalses no eran obras gigantes, porque la agricultura, por suerte, requiere poca agua respecto, por ejemplo, a lo que requeriría una central hidroeléctrica. Mientras que una central hidroeléctrica trabaja con decenas de metros cúbicos para tener una potencia mediana, metros cúbicos por segundo, el tema del cultivo requiere mucho menos agua, ni la quinta parte de lo que requiere la energía. En muchos lugares se construye grandes represas, pero es mínimo lo que se necesita para sembrar, para producir. Entonces, era un pedido siempre, ha sido de toda una vida y nunca alcanzaba la plata, etc. En este caso, en el caso del Río Grande Rosita, la opción desde el punto de vista de riego era esa. El embalse que se iba a producir, que se iba a construir, era tan grande como para regar, no recuerdo si unas 200.000 hectáreas, una cosa enorme, ¿no? Y no necesariamente pues para unos cuantos grandes productores de soya, por decir, ¿no? Sino para los miles de familias que viven actualmente, por ejemplo, actualmente tanto en la zona de Cordillera, el lado de la provincia de Cordillera, como para el lado de los valles, particularmente de la parte de los valles de la provincia de Valle Grande. Entonces, podría haber sido destinado para eso. No entiendo yo por qué no lo plantearon bien el gobierno, ¿no? Pues que no conocía, porque es un tema tan conocido, que era un argumento muy importante. Bien, te vas a venir aquí, o sea, debajo de la represa, ¿no es verdad? Tierras abajo, no debajo de la represa, tierras abajo del embalse, pero ya en la provincia cordillera, ya no en la provincia de Valle Grande, en la provincia cordillera habían y hay nomás espacio suficiente para regar. Y entonces ahí estaba previsto hacer esa operación. Tal vez es demasiado caro enfrentar ese problema. No sé, habrán hecho números, pero la cosa es que no fue más adelante. No fue más adelante. ¿Ya? Se paralizó el proceso. ¿Tenés 300 vacatas o no? Oscar Ortega, su micrófono. Perdón, ingeniero, perdón. Cuando es impacto ambiental, siempre es difícil la respuesta. El otro
La otra pregunta sobre el mismo tema era, ¿por qué no se construyen hasta ahora centrales hidroeléctricas en Santa Cruz? Y abundan, entre comillas, abundan. Hay muchas en Cochabamba y en La Paz. De ese nivel que le sirva al sistema interconectado, tienen que ser de megavatios, no centrales pequeñitas, sino megavatios. 10, 15, 20, 30 megavatios o más. El único proyecto posible era ese que acabamos de hablar, el de Río Grande Rositas. Pero en tantos años, ¿será que no se ha podido individualizar, no se ha podido estudiar que hay otras opciones de centrales y por qué el Estado y la misma gobernación no tuvieron la capacidad de proponer? Ahí pongo varias respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? Uno, estoy esperando de ustedes su opinión. ¿En qué sentido? Claro, por un lado, la topografía, siendo bastante llana, bastante, diríamos, llana, entonces, para acumular, para acumular agua en una cantidad suficientemente importante, se necesitan construir grandes, porque como es bastante plano, no es fácil de encontrar naturalmente, como sí se puede encontrar naturalmente en Cochabamba o en el resto del país, valles o semivalles, incluso más alto, como Corani, que está a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, y es una central de varios millones de metros cúbicos y una buena potencia, pero el equivalente no hay en Santa Cruz por esa topografía, porque hacer una construcción de una represa tiene que ser siempre entre cerros, por decir, porque de lo contrario, a ver, vamos a ver, de habilitar la pizarra. Entonces decíamos que en una represa tengo que encontrar un río que, haciéndole un corte aquí, donde supongo que puedo hacer una represa, haciéndole un corte, tiene que ser el río de tal forma que haya una ladera, el fondo del río y otra ladera. De modo que yo pongo aquí la represa y acumulo agua. No hay vuelta. Pero si esta ladera, si entre el fondo del río y el lado, los límites exteriores al río, el cerro, digamos, la topografía es, digamos, así como aquella, aquí, digamos, y así nada más, vaya donde vaya. Entonces, esta altura donde puedo poner la represa que sean 2 metros, 3 metros, no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque simplemente al poner aquí esa represa, una vez que se llenaría, obviamente
Una vez que yo tengo la represa hasta más acá, está más aquí, el río va en este sentido. ¿Qué va a pasar? Que una vez que tengo por encima del agua de esto, pues el agua se va a ir por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ladera es muy baja, no es como esta, por decir. Y eso es lo que efectivamente no se encuentra. Pero se encuentran lugares donde es suficientemente, o sea, mientras más plano es, esta represa tiene que ser cada vez más grande, porque más allá, digamos, ya sube esto. Entonces ya puedo hacer la represa aquí y voy a contener mucho más agua y altura de caída. Pero eso significa hacer de repente una represa de esta, ya el doble, el triple de tamaño. Y mientras más plano sea, esta va a ser mucho más grande. Y entonces el tema es ya el costo de realizar eso y por lo tanto ya comparar con una otra represa equivalente en el occidente que pueda dar la misma potencia que la que se puede poner aquí, resulta que a igualdad de potencias, a igualdad de estructura geológica, que no se vaya el agua debajo, ¿verdad? Va a ser mucho más cara la de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en el occidente voy a tener este tipo de topografía, mientras que en el oriente voy a tener una topografía así, mucho menos pronunciada en cuanto a pendientes. Ese es un tema, pero es posible, como que para eso está la central hidroeléctrica, el proyecto de Río Grande Rositas, que además es hasta 600 megavatios, cosa que ninguna de las centrales del interior tienen esa potencia. Todas las de Songo, la máxima de potencia en Songo es de cerca de 30 megavatios por central. Y en Corani no creo que supere los 100 megavatios el máximo. Ya mientras que en Taquesi, que es una empresa privada en La Paz, una es de 30 megavatios, una turbina, y la otra de 50 megavatios. Entre las dos en serie tenemos 80 megavatios. Esas son las más grandes probablemente del país, la de 80, perdón, la de 50. Entonces, mientras que imagínense la de Río Grande 600 en un solo lugar. Pero ya hemos analizado las complicaciones que hay. Tengo un documento que después se los voy a pasar sobre estudios que se han hecho sobre Río Grande Rositas y sobre la base de qué elementos ya iban a construirlo desde el punto de vista técnico-económico y que al final, como sabemos, no siguió adelante. Bien, entonces, y lo propio debe ser una cosa similar con el proyecto del Beni en La Paz, norte de La Paz, cerca a Rurrenabaque, la frontera con el Beni, donde está proyectado una central de 2000 megavatios. O sea, con esa sola central tenemos para toda Bolivia. No, obviamente que está muy lejos, está a varios cientos de kilómetros de La Paz o de Trinidad. Entonces, pero sobre todo ahí también es el impacto, porque es prácticamente en plena Amazonía y en pleno, ahí además es una represa súper grande, una obra realmente grande, donde el impacto sobre el ambiente físicamente hablando, no solo
no me refiero solamente a las poblaciones cercanas que hay, que en realidad es poco lo que hay ahí. Es metaselva, es nomás meter bajo el agua una grandísima superficie de selva, virgen inclusive, y por lo tanto liquidar o que los animales, hacer todo un trabajo de traslado de animales que ahorita son salvajes a otro sector porque si no se ahogan. Entonces, hay, por lo tanto, condiciones naturales que nos favorecen. La geología también es un problema. Hay como piso, como suelo, hay mucha roca en muchos sectores. Está el escudo brasileño, por ejemplo, en gran parte del oriente, más allá del Río Grande, que eso es muy bueno porque qué más impermeable que hacer algo encima y no perderlo, que las rocas, que el escudo brasileño, que es una parte de la corteza, bueno, no sé de cuántos metros de espesor, pero que es pura roca. Y a veces aflora, por Roboré en particular, por ejemplo, aflora el escudo brasileño y bueno, hacer una red eléctrica y plantar postes ya es un trabajón si uno lo quiere hacer al estilo tradicional de hacerle el hueco y poner el poste. ¿Por qué? Porque ese hueco es roca que aflora en el pueblo y en muchos lugares. Ahí entonces hay que pensar en otra forma de plantar el poste. Ya no es plantar el poste, ya es construir unos cimientos al poste. Entonces está el factor ese el factor de la geología y de la topografía. Está el factor, pero hay más caudal. En el occidente, por encima de los 2000 metros todo, la cantidad de agua es mucho menor por río que en Santa Cruz, donde confluyen la mayor parte a Santa Cruz y al Beni de los ríos, ¿no? Entonces, de volumen y de caudal no hay para qué preocuparse. Pero sí en la altura. ¿Qué otro detalle más hay a favor y en contra? Estate bien. Famoso, ¿eh? Diga. A ver, ¿qué otro detalle más hay a favor y en contra? ¿Hay algo más? He puesto opciones y algunos le pelaban y otros seguramente, ¿no? Ponían lo que se les ocurría. ¿Qué otra opción hay para decidir si decir, no, aquí no vale la pena? ¿Por qué no hay centrales hidroeléctricas en Santa Cruz? También, claro, porque hay igualdad de potencia, correcto, hay igualdad de potencia. Si yo necesito una central de 20 megavatios, módulo, o de 30 megavatios para el crecimiento, es mucho más barato en inversión una central termoeléctrica que una hidroeléctrica. Sea mucho más barato que la termoeléctrica. ¿Por qué? Porque sabemos, la termoeléctrica, en particular en el sistema interconectado, trabaja con gas en el 99% de las centrales. Entonces ese gas es
es un recurso no renovable. Pero a veces prima, o a veces es prioritario. No tiene plata para disponer para algo sobre la marcha. Mientras que una central que cuesta, por decir, cerca de $800, 500 dólares incluso por kilovatio cuesta una hidroeléctrica. Ahí está una gran desventaja también. Y por último, siempre, y no es solamente en Bolivia, siempre está la mentalidad del centralismo. En todos los países del mundo, el poder político está centralizado en alguna de las ciudades respecto al resto, y la mentalidad a menudo de alguna gente, de los ejecutivos, precisamente porque el poder político está ahí, tiende a favorecer a igualdad de condiciones, incluso teniendo más ventajas en otro lado, de favorecer el centralismo. Esto ocurre en Argentina, como ocurre en Europa, en casi todas los países. En Italia el centralismo de Roma, en Alemania, en fin, ese es un tema mundial y que desfavorece el desarrollo sin prejuicios, el desarrollo, la inversión sin antagonismo, ¿no? Y tiene su puntaje. Esa también es una razón, no hay que desconocerla. ¿Qué otra más? Económica de inversión. Porque la central hidroeléctrica siempre va a ser más barato mantener y operar que comprar gas. Y cuando no haya, importar gas. ¿Se imaginan? Entonces, económica, usar recursos no renovables en vez de los renovables, que es el tema del agua, siempre y cuando el medio ambiente en general de Bolivia entera o del mundo no se deteriore más de lo que ya está deteriorado. Porque el famoso calentamiento global ya se ve su efecto en el occidente. Ya se ve su efecto en los nevados que ya no existen. Uno diría, bueno, estando aquí en Santa Cruz, bueno, que pase allá, que nos importa, ¿no? Sin embargo, todas las aguas bajan. Y el Piraí, y las aguas subterráneas, y las aguas de todos los ríos, del Río Grande, viene de las alturas. Y al cambio, además del régimen de lluvias, que a veces se concentra mucho más, como estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, esos países tan desarrollados que han tenido unas lluvias tremendas en una semana y han destruido pueblos, y hay decenas de muertos. Uno diría, pero si estos prevén todo, un belga, un alemán, ¿cómo no va a prever todo? Y es verdad, pero cuando hay cambio climático, todavía la gente cree que de aquí a 50 años recién vamos a tener lo grave. De aquí a 50 años ya va a ser de repente sin retorno, ¿no? Todavía hay tiempo, pero ya se ven algunos efectos.
Y ya lo digo, a nosotros no nos conviene, como Bolivia, ese cambio también. Tampoco nos conviene que no haya nevadas, que es un reservorio no solo de energía, sino de... Ustedes saben que la guerra mundial va a producir, no porque hayan enemistades personales entre países o historias no compartidas o cuestiones solamente de poder, puro y simple, como ha ocurrido siempre. Los países, los imperios británicos de Estados Unidos, de los grandes países, grandes, como fue la Unión Soviética, etcétera, es cuestión también de poder. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania es un país que al final creo que más chico que Bolivia entera, con decenas de millones de habitantes, y que durante el nazismo ellos vieron que no iba a alcanzar para seguir progresando, para seguir siendo uno de los primeros países del mundo, sus recursos naturales, su población. Como todos los imperios, nuestro régimen durará 1000 años y entonces seremos dueños del mundo. Esa era la idea. Y entonces empezó la guerra. Y ahí eran guerras entre imperios, que en el momento era el imperio del reino de la Gran Bretaña contra el imperio que tenían Alemania, Austria. E Italia con Mussolini para invadir el mundo entero. África empezaron a anexarse directamente y obviamente ahí el nazismo se anexó con la guerra y la derrota de Francia y etcétera. Dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por la pelea del agua. El agua no va a ser suficiente y como no está distribuida equitativamente el agua en forma natural, no es que todo el mundo tiene todo el agua que necesita. En muchos países se sufre muchísimo de falta de agua, ¿no? Particularmente en los países asiáticos tienen esos problemas, en África también. Entonces, y hay mucho uso y mucho desperdicio del agua, mucho desperdicio del agua. Yo no sabía que lo que comemos, resulta que lo que nosotros, como Bolivia, y en general en esta civilización, se desperdicia el 30% de los alimentos produce. Es decir, obviamente, sobre todo, pues a partir de la clase media para arriba, clase miserable, apenas alcanza a comer lo que necesita y no desperdicia ni una amiguita, por decirlo así. La clase pobre y miserable come hasta el último pedacito de pan. Pero en general, en las ciudades, inclusive en el campo, se desperdicia el 30% de la comida que se prepara. En Europa, en la época de la pandemia, se establecieron organizaciones bien, creo que aquí incluso hay alguna, bien organizadas que solicitaban todo lo que sobraba en los restaurantes grandes, que no se había consumido, que era comida del día, pero que el que va al restaurante, eso era antes incluso de la pandemia, porque en la pandemia ya estaban cerrados los restaurantes. Resulta que ellos preparaban
todo el mundo que iba a comer pagaba su plato, todo en promedio, los que comían en su casa igual, los que tenían para comer por demás igual, toda esa gente desperdicia el 30% de lo preparado. Es una enorme cantidad que se bota a la basura. Entonces, en particular en Italia y en otros países europeos, se organizaron algunas instituciones y solicitaron a todos los restaurantes que esa comida desperdiciada no se la bote a la basura y que esté en buen estado, obviamente. A un restaurante al cliente se le da una cosa en buen estado, pero el cliente come lo que le gustó y el resto lo deja. Y en su casa de ustedes, incluso, y en la mía, seguramente, cada uno de los miembros come lo que... No es que todo el mundo lame el plato hasta lo último. No, 30% a la basura. Entonces, en el caso de Europa, ese 30% había una organización que lo retiraba antes de ir a la basura. Y lo acomodaban y daba para dar a la gente que no tenía que comer. Entonces, y eso resulta que significa que el alimento es el mayor consumidor de agua. Ya pues durante la preparación del terreno para que crezca la leche o el rabanito o cualquier cosa, necesita agua. Y si eso no se lo consume todo, se lo bota. Entonces, ese es un problema que de la ineficiencia, ojalá hubiera una especie de curva de carga de lo que uno come y se ve que se podría ser mucho más eficientes preparando solo lo que se va a consumir, ¿no? Preparando solo lo que se va a consumir. Y la gente comiendo solo lo que necesita para vivir y no atracándose hasta donde sea. Porque eso ya es un desperdicio, que solo que esa persona lo desperdicia, si come más de lo que necesita para vivir. Está desperdiciando. Y su desperdicio se va al baño y se va, no se lo recoge el agua. Todo eso es parte del impacto ambiental, ¿no es verdad? Y del cambio climático que se está cada vez más empeorando. Vamos a la segunda pregunta, el segundo tema. Ya saben por dónde van las preguntas generales. Ahí no se necesita estudiar. Se necesita leer y estar conscientes. Ya, aquí hay dos preguntas. La primera, ¿por qué la curva de carga es un índice de la eficiencia de su sistema eléctrico con el que va a trabajar la central? Porque al final la curva de carga es una curva que depende exclusivamente del usuario, no del que genera energía eléctrica. En otras palabras, sería decir, ¿por qué la ineficiencia del usuario en el consumo, en la demanda de energía eléctrica, afecta a la ineficiencia de la central?
Pues que alguien que pregunto, que podría ser otra pregunta interesante. ¿Alguien cree, mejor dicho, se puede decir que si el generador, o sea, la central eléctrica, mejora su eficiencia, mejorará la curva de carga y ser más eficiente? ¿Qué dice? Eso en el contexto de que cada uno ha hecho una curva de carga trazado del pueblo que va a alimentar con la centralita que está proyectando. ¿Será que el que proyectó una central donde el factor de carga es 0,2 puede trabajar de tal forma con los equipos, ¿no? Puede trabajar de tal forma que su factor de carga se eleve y la central sea también mejor la eficiencia en ese sentido, de tal forma que haga algo para que mejore y por lo tanto mejore la curva de carga? ¿Hay esa opción? ¿Quién me puede contestar eso? Parece una pregunta muy, ¿cómo puedo decir? Medio que para algunos puede parecer que es una pregunta capciosa. Sin embargo, tiene su sentido ganándose los sesos para contestar y que podría ser una pregunta. ¿En qué medida, en otras palabras, la central eléctrica puede mejorar su eficiencia en consideración de la curva de carga que se tiene? ¿Qué puedo hacer para que cuando calculo la demanda 0,25, 0,30, 0,40, ¿cómo hago que eso se va a trasladar al generador de alguna forma? Esa ineficiencia. ¿Qué puede hacer técnicamente el generador? ¿O se queda tranquilo? El ¿Vale? generador no tiene nada que hacer con eso. ¿Estamos seguros? ¿Hay algo Lo en la... que quería hacer era pensar o hacer campañas para que la gente haga un mejor uso de la energía. ¿Qué dicen los demás? En el fondo nos está diciendo aquí Guzmán que se quede tranquilo a hacer un poco de marketing y listo. Y como a todos somos Ingeniero, es muy fácilmente, difícil hacerlo del marketing para que la corriente no sea mal utilizada, digamos, porque aquí, mire, cero educación nosotros. Si la gente deja sus cargadores en las casas, la tele cuando sale, la plancha la deja prendida, muy difícil concientizar a la gente para que haya un buen uso cliente. me parece, está en la línea también de Guzmán. ¿Qué algo más se puede decir? La tecnología que actualmente tiene el mundo entero y en particular las centrales y en particular cualquiera puede disponer de una tecnología de última generación. ¿Puede eso
¿puede eso ayudar a mejorar esta situación, esa tecnología? ¿Qué dice? Porque finalmente el tiempo pasa y siempre la tecnología avanza. Y avanza sin energía, como siempre observo, me gusta observar. Siempre hay una nueva versión de algo, de celulares, de lo que sea. Por supuesto, siempre más caro, pero con más opciones de otro tipo de soluciones que le da algún problema a una computadora, un celular, lo que fuera, ¿no? En una fábrica, el equipo de automatización. Al mismo tiempo, te ahorra para la empresa. Lo mismo en una central, ¿no? Que se han hecho automáticas, muchas. Ya no tenemos la necesidad de tener turnos ahí como en mis tiempos, 3 turnos que dormían el operador. Tenían que la empresa pensar, en el caso de las centrales hidro, en construir viviendas y no cualquier vivienda, viviendas atractivas porque están viviendo a 300 kilómetros o a cientos de kilómetros del pueblo más cercano y no va a poder salir durante un buen tiempo, durante meses, hasta su vacación. Entonces, vino la tecnología. Aquí hacemos volar todos los que hacen turnos y todo automatizado y resuelto el problema. Cuando viene la tecnología así, ya en segundo plano pasa el problema que está generando al despedir gente que no va a poder necesariamente competir al mismo nivel, no va a tener las habilidades ni las competencias para enfrentar problemas y salvo que esté en edad de jubilarse, lo echan. A veces ya los dueños no, y eso ocurre en la industria en general. Más vale hacer un gasto grande en la liquidación si es que el tipo es consciente y le paga de acuerdo a lo que dice la ley, sus finiquitos, todo eso. La cosa es que ya no le sirve. Y a menudo es más un obrero presencial que un sistema automático. Pero incluso en esos casos en que pueda ocurrir y que ocurre, ya no se encuentran repuestos, ya no se encuentra nada de que se utilizaba, ya, de modo de que no queda otra que usarlo siempre la última generación en todo, en tecnología, ¿no? Mucho más caro muchas veces, otras no, otras claro, más bien bajan de precio, pero muchas veces, y se imponen y no hay guía para elegir. Entonces, contando con ese bagaje tecnológico, ¿en qué nos puede ayudar para mejorar el tema ambiental y el tema del que estamos hablando? Sobre la pregunta, ¿puede la nueva tecnología hacer que la central mejore su eficiencia en función de la curva de carga? Es una pregunta que no he hecho todavía. Ya debe estar circulando, ¿no?
había una época, ya les he comentado, creo, había una época, un documento con todas las respuestas buenas y malas, que en el foro yo hago estas preguntas. Han visto ustedes, los que han entrado al foro, son similares a las que hago en exámenes, y hay respuestas buenas y respuestas malas de los estudiantes, y eso es bueno. Con una respuesta mala de un estudiante, hay otro estudiante que puede mejorar, porque ahí yo no califico en los foros. Y hay un documento que salió ya hace unos 3 años, debe ser, con todas las preguntas y respuestas en los foros de varios años. Se ha dado el trabajo de copiar las preguntas y después. Lo malo es que, lo bueno, diría yo, es que anotaba como respuesta las buenas y las malas, contradiciéndose a veces, porque el que elaboró el trabajo no excluía las malas respuestas, sino las dejó ahí. Entonces hay un documento sobre el foro que, ya les digo, es la base también de las preguntas de exámenes. Es como la Biblia para algunos, que pasa de semestre a semestre. Bueno, no es que sea eso malo, ¿no? Eso no es malo, sino que es más bien ayuda al tema. ¿Puede o no puede? Yo tendría una respuesta, una aproximación de la tecnología para mejorar ese tema. Nadie más va a contestar esa pregunta, ¿cómo la tecnología puede mejorar, en otras palabras, la curva de carga para que a su vez la generadora mejore? Y no solo la generadora, cuando mejora la eficiencia del consumidor, mejora la eficiencia del distribuidor, mejora la eficiencia del transmisor y mejora la eficiencia del generador, ¿sí? De las plantas generadoras. Tengan en cuenta que cada planta es una empresa, es una fábrica, y en generación no hay monopolios. En teoría, durante, a ver, no, en Bolivia nunca ha sido. Han habido países que la generación era toda, bueno, los países socialistas, por ejemplo, toda la generación, transmisión y distribución era totalmente estatal. Vino la época en Bolivia en los 90s del neoliberalismo, que se llamaba, donde todas las empresas de generación, transmisión y distribución pasaron en un 90%, creo yo, a la codueños, los privados. En las empresas estatales de esa época vendían las acciones, se hicieron empresas independientes y, si mal no recuerdo, un 49% seguía a favor del Estado y un 51% del privado, con la idea de que el privado es más eficiente. El privado no pone un empleado de color político o pariente de tal o cual político, sino que el privado, bueno, es más eficiente, quiere ahorrar más, quiere ganar más. Entonces no tiene empleados fantasma, no tiene empleados que no hacen nada y ganan buen sueldo, etc. Pero eso duró, en esa época no podía ser ya nadie dueño de la generación, de la distribución y de la transmisión, un mismo dueño, sea privado o público, no. Se dividió. Y eso ha quedado hasta ahora. Salvo los sistemas aislados de CRE, donde CRE genera, transmite y distribuye, porque eso está permitido por la ley, porque son las empresas aisladas, son pequeñas,
tiene una demanda máxima de unos 10, 15 megavatios, 20 megavatios, por decir, y a ese nivel ningún privado se interesa de hacerse cargo del negocio. No, nadie. Entonces, CRE y las otras empresas de los sistemas aislados, no siendo rentables. Entonces, obviamente hay toda una serie de situaciones en las que se compensan esa pérdida. Entonces, la pregunta volviendo es, ¿cómo la tecnología puede mejorar la curva de carga en el fondo? Bueno, ese es un tema para profundizar. No voy a decir nada más, porque voy a hacer una pregunta, segundo parcial, que complementa. ¿Ya? Sobre este tema voy a hacer preguntas referidas a los grupos. No es fácil hacer una pregunta que después, que la respuesta del grupo 9 no es la misma que la respuesta del grupo 5 o que, etcétera. Entonces son las que ya después yo tengo que su respuesta comparando con el trabajo del grupo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Hay respuestas en común para todos los grupos, pero hay respuestas donde es válida. Por ejemplo, si yo preguntara, que no voy a preguntar, pero estoy dando un ejemplo. ¿Cuál es el caudal de central? Bueno, algunos es 0,20 metros cúbicos por segundo, para otros es 0,80 metros cúbicos por segundo. Ahí no hay una respuesta para todos. Entonces, esa pregunta, cada uno la pone y no tiene ni a mi correo. Yo voy a ver eso. ¿Ya? Eso en el tema de la curva de carga y de los proyectos. Tengan en cuenta que no he recibido hasta esta mañana probablemente, pero no he recibido todavía los cuadros resumen. Creo que les dije para el martes. Max, cuadro resumen de todas las obras. Ya han visto lo que hemos clase. Eso me va a ayudar para hacer preguntas. También, ¿no? Ahora esperen un segundito. Vamos a ir a al siguiente tema. De siempre de las preguntas. Y no les hago ver todo para que no se lo estén en generadores. Si la tensión del generador es 6,6, ¿podría trabajar sin contratiempos en nuestro país? Pregunta. Esa es una pregunta muy básica. Hasta vergüenza me parte contestó. En promedio. Recording in progress. Aquí debería ser que la mayor parte contestó bien. Si el voltaje, hemos dicho, ¿no? Es 6,6, tensión de salida del generador.
y la velocidad del en Bolivia, tranquila, ese generador. Do you think? Per favore, datemi una risposta. Ah, 3 idiomas. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es correcta, incorrecta, sí, no, depende. ¿Cuál era la atención, ingeniero? A la flauta. Es una de las preguntas que hice, que si el voltaje es 6,6 kV y las RPM son 650 RPM. El generador correspondiente puede trabajar sin problemas en Bolivia, o es normal que pueda trabajar. ¿Qué me dice? Y es generadores. ¿No dependería del número de pares de polos? Para saber, primeramente. Por eso, no. Primero dígame su respuesta y después discutimos si es buena o es mala. Por la frecuencia del sistema no podía trabajar normalmente dependiendo del número de pares de polos que tenga el generador. Por eso. Por la velocidad. ¿La respuesta cuál es? Porque hay varias respuestas ahí. Seguramente. Podría decir, por decir, ahorita me invento, si el par de polos es 5, puede perfectamente trabajar en Bolivia. O decir, si el par de polos es puede trabajar perfectamente. Entre esas puede haber alguna que es positiva, si no puede, o si puede, salvo que el par de polos sea tanto, podría. O en ningún caso puede, por decir. Pero ustedes han contestado. Imposible que yo, los que han participado en las... Porque los que estoy viendo que normalmente aquí trabajan asisten a las clases, estamos hablando entre 50 y 59, ahorita 58. Arriba de 50, pero mucho menos de 60. Y afortunadamente puedo tener también, tengo más bien la lista de participantes. El trabajo de escritorio que tengo que hacer, como cualquier profesor, no me quejo. Ahora, con el sistema por internet, más, más tiempo ocupamos. ¿No? Más tiempo porque hay que hacer todo tipo de análisis para ver si realmente se cumplen las condiciones de honestidad y demás de la gente. Ya les digo, ¿de dónde han aparecido 8 más? Puede ser que en algunos casos ya tengan una nota y se hayan inscrito y hayan participado en algún examen, siendo que ya tienen una nota. Eso ocurre cuando en el semestre anterior, por determinadas razones, yo he tomado exámenes personalmente a varios. Así, o tú, por Zoom. Y algunos han aprobado.
Y eso pues, pero no tenían, digamos, no tenían la nota puesta, sino que la van a poner ahora. Puede ser por eso. Eso lo estoy procesando. ¿Cómo sería entonces la respuesta aquí? ¿Qué opciones tienen ustedes para contestar bien o mal a esa pregunta? Porque es sencilla. Hasta por varios intentos se puede. Dice 650 RPM. ¿No? Pongamos que que dice que una persona conteste, sí, se puede. ¿Cuántos pares de polos resultaría? A ver. Ahorita, sobre la marcha. N igual. Vamos a Dice compartir. 650 revoluciones. ¿Cuántos pares de polo son? Son 8 pares de polo. A ver, vamos a ver. Es la frecuencia más baja que se trabaja. Vamos a ver. No se adelante. No se adelante, por favor. Bien. Aquí estamos compartiendo esto. Vamos a saber que N es igual a 60 por 50. Por 50 sobre. Queremos que trabaje sin problemas en Bolivia. Perdón, no es N, sobre P. Y aquí estamos hablando de que N es 650. ¿Cuánto sale P? Para decir, sí puede. Tiene 50 ciclos, tienes las revoluciones. Lo único puede, si P, ¿qué es? En ese caso, ¿cuánto es P? Estoy esperando. Saldría 4,6 pares de polos, ingeniero, ¿Cuánto? con esa revolución. 4,6 pares de polos. Entonces saldría P igual a 4. ¿Está correcto? ¿Alguno más ha calculado? Sí, ingeniero. Ya. ¿Existe algún generador en esta perra tierra que trabaje con 4,6 polos? No, ingeniero. Pares de polos, además. No. ¿Cuántos polos serían? $9,2. ¿Ah? 9,2. ¿Tiene sentido? No. No, pues los pares de polos tienen que ser un número entero. 1, 2, 3, 5, 10, 20. Porque un imán en la naturaleza y un sistema magnético siempre existe en forma de ser por pares. No existe el medio par. Un sistema magnético no dice, yo tengo este imán, solo tiene el norte, o solo tiene el sur, o no. Vea, el 9, algo quiere decir que tiene 4,6 pares de polos.
Los pares son pares, números enteros. Ahí esa pregunta era fácil o no. ¿Quién no puede resolver eso? ¿Y cuál sería la respuesta? O en su defecto, si tienen la duda, pueden decir, no. Otro puede haber encarado de la siguiente forma. Pero ya esto me está diciendo que no puede. No existe eso. Pero otro podría decir, voy a suponer, aquí dice 650, igual 60 no puedo modificar, por 50, o mejor dicho, esto vamos a suponer que es F, ¿no? Y dividido, se me ocurre que voy a hacer por tentativas. Primero calculo para 3 pares de polos. ¿Cuánto? 3. Hipotizo, 3. O mejor, todavía voy a estar más seguro, empezaré con 7 y después voy bajando, por decir. 7 pares. A ver, veremos cuánto me sale la F. Ahí cuánto saldría la F. O sea, 650 por 7 sobre 60, ¿no? La F igual a 650 por 7 sobre 60. ¿Cuánto da? Digamos, no. En Bolivia con 75 ciclos. ¿Y qué hago entonces para que me acerque a 50? ¿Aumento los pares de polo o disminuyo? Disminuye. Entonces puedo irme así, por tentativa, al 5, digamos. ¿Cuánto saldría ahí? 54,16. 54. Como siempre el par de polos tiene que ser un número entero, ya el siguiente que bajo es 4. Sería 43.33, ya muy bajo. O sea, no existe un número de par de polos entre 4 y 5. Entonces no puede. Es otra opción de encarar el problema. ¿No es verdad? Y fíjense que es una pregunta y yo supongo, por lo que ustedes me comentan, que han habido varios que le han pelado y si le han acertado es porque adivinaron. Pero haciendo estas pruebas como estamos haciendo, por ejemplo aquí, con 5 pares de polos no da. Con 4 pares de polos tampoco da. Y resulta que uno resulta con más de 50 ciclos y el otro con menos de 50. Y como no hay un par de polos intermedio, no existe en la naturaleza ni nadie se lo va a fabricar un generador con 4,6 pares de polos. Entonces la respuesta es que no puede. O sea, todas las preguntas son siempre para cranearlas, nada más, pensarla y contestar. La siguiente pregunta es el cálculo del flujo de refrigeración, el flujo de excitación, ¿no es verdad? Para una potencia nominal de tanto y tanto de tensión nominal de salida, etc. Esa era la que me han mandado por correo, digo por WhatsApp. Ahí han habido algunos saltos mortales, así le llamo yo, salto mortal.
cuando la pregunta está bien contestada, 23% creo que da, 23%. Y las respuestas hay desde 23, 24, 25, 23, 20, un montón de otras respuestas, pero la única buena es la de 23%. Entonces el tipo hace su desarrollo, la persona desarrolla y llega a un resultado que tendría que ser, ya lo último, cuando calcula la regulación, debería darle, con esos resultados parciales, le debería dar, por decir, 30%, porque está así desarrollado. Y al último tiene que restar la tensión de la excitación de la fuerza electromotriz menos la tensión de salida sobre la tensión de salida por 100, 30, digamos, debería dar. Y ese detallito me lo pongo yo a calcular. O miro lo que debería ser el resultado anterior, el flujo total. Pero, sin embargo, aparece la respuesta correcta, siendo que él me está llevando a una respuesta incorrecta. A eso le llamo salto mortal, tipo de esos que hacen los saltos estos en las Olimpiadas, por lo menos 3 vueltas, esas son saltos mortales, ¿no? Porque llega a un punto y hace un salto de que convierte sin más un valor que tiene que tener en otro que es bueno. Y hay varios casos de salto mortal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que llegó a la respuesta correcta si todo su desarrollo lo está llevando a una respuesta errada? No sé qué quiere decir, salvo que le vino una inspiración divina, una inspiración de los dioses griegos, de Zeus, de Apolo, no sé. No, le digo, esa no es la respuesta. Ya en ese ratito. Y siempre todos los exámenes se presenta eso, en estos que estamos. Así que eso puede estar bien en el anterior degenerador. Y este estar mal, toda la respuesta del tema está mal. O al revés, puede haber errado en la anterior pregunta que hice sencilla y esta estar bien. Mal todo el tema. El amarillo que les pongo. Vamos a la siguiente, que es sistemas de excitación. Vamos al de reguladores de velocidad porque ya es tarde. De los sistemas de excitación podemos ver una pregunta. En los sistemas de excitación estáticos, ¿por qué se usan varios carbones en las anillas colectoras? A ver, veamos qué dicen ustedes. ¿Qué dicen? En los sistemas estáticos, ¿por qué se usan un montón de... Y hemos visto, ¿no? En el videíto que hemos mostrado, tanto en el de excitación, uno cortito, como en el otro más largo, pero que extraje nada más eso. Se ve que cada polo, puesto que es corriente continua, hay generalmente 4, 5 corriente de excitación máxima que va a tener ese sistema de excitación. ¿Por qué se ponen varios carbones? Y hay varias respuestas. A ver, vayan diciendo ustedes.
¿Cómo es? Se rectifican la FEM, mientras más carbones, más rectificada. ¿Cómo dice? De nuevo, por favor. Guzmán. Vuelvo a repetir, no le atendí bien. Porque se rectifica la FEM. Pero ya viene rectificada hasta los carbones, ya viene continua. Los carbones no son para rectificar. Usted se está confundiendo con el primer sistema que se usaba cuando yo salí ingeniero, que había, y conocí los sistemas de excitación donde la rectificación se la realiza en los generadores que son parte de la excitación de corriente alterna y que lo rectifican electromecánicamente por medio de unas delgas. ¿Ya? Y eso hace de rectificador, pero eso ya no sirve para eso, nunca más, ya no se usa. Entonces, no es esa la razón, por lo tanto, y dice ahí, hemos abandonado ese sistema antiguo por una serie de problemas que presentan y hemos puesto como la parte del tema. Dice, en un sistema estático que moderno utiliza todo el sistema para mejorar esa calidad de rectificado. Y lo pongo en uno de los foros, esa pregunta. Y usted, digamos, Guzmán, hubiese leído, me hubiese contestado como ahora, y alguien le hubiese aclarado que no, este sistema ya es antiguo, no se usa, entonces no sirve esa respuesta. Porque además yo le digo, en un sistema moderno. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Uno dice el moderno. Dice estáticos. En los sistemas de excitación estáticos, ¿por qué se usan varios carbones en las anillas colectoras? O sea, son las anillas que mostré en el video y son las anillas que permite simplemente, esas anillas permiten transmitir a la corriente de excitación de un cable estático, estacionario que no se mueve, a otro que está moviéndose, que es la salida del rotor. Hemos explicado eso. Sin embargo, en teoría, yo tengo la salida del rotor aquí y tengo la salida de la excitación aquí y tengo que unir los dos para que pase la excitación del sistema de excitación al rotor. Si fueran una cosa sencilla, ambos estáticos, no necesito carbones, no necesito nada. Como por ejemplo en los sistemas ¿cuáles son los sistemas que no necesitan carbones y que son modernos? Otra pregunta que había. ¿Qué sistema de excitación? Me equivoco, son los brushless. Los brushless, o sea, sin carbones, su nombre ya lo dice. ¿Por qué? Porque esos brushless utilizan un generador de corriente alterna y tienen unos diodos que dan vueltas, y como da vueltas también el rotor, entonces entre ellos no hay movimiento, y eso sí aquí se agarra y se pone un conector y se acabó. No hay carbones, tipo brushless. Pero la pregunta era, en los sistemas estáticos, o sea que tengo un tablero de excitación con sus diodos, los tiristores, todo, ¿verdad? Y salen un positivo y un negativo. Y aquí tengo del rotor de entrada al generador principal un positivo y un negativo estacionario, es decir, está parado el que viene de la excitación, mientras que el que está, sus dos RPM, lo que fuera. ¿Y cómo hago ese contacto? Mediante
anillas por un lado y carbones por el otro. Y ahí el carbón transmite por apoyarse a la anilla, el carbón. Y el carbón obviamente está viniendo conectado por un cable desde el sistema de excitación. Pero no me bastaría un hito nomás, porque 4, 5, se ve ahí en la película, se ve en el video que mostré. Otro que conteste. Y lo he dicho. Sería que algunas respuestas son buenas, pero por casualidad. Para un, Jonathan, a ver de nuevo, para una constante, para tener un contacto constante entre ambos, parecería que dijo, porque me lo he escrito y no lo he visto. A ver, veamos, aquí está pues en el chat. Para una constante, un constante contacto con las anillas colectoras. O sea, claro, uno podría decir con uno basta, como dije hace un rato, carbón y la anilla. Pero si hay una cierta rugorosidad por el trabajo en el tiempo, un cierto desgaste, algo que, o por suciedad de la anilla, podría haber un momento en que se desprenda ese contacto, ¿ya? Porque esto está dando vueltas. Se desprenda, ¿no? A pesar de que la anilla, el carbón tiene un resorte que lo empuja, pero puede haber. Entonces ya sería un motivo de que se desprenda un ratito, se queda sin tensión el generador de salida, porque no habría corriente de excitación que entra. Entonces eso es bueno, malo, es inestable, produce problemas. Entonces, pero si tengo no uno, sino 2, 3, 4 carbones que llevan, por lo tanto, cuarto de la corriente de excitación. Si la corriente de excitación es 20 amperios y son 4 carbones, cada uno lleva 5 amperios. Si uno se desprende un instante, cualquier cosa, o se desgastó el carbón después de años de trabajo y no se fijó el operador, por lo tanto ya no hace buen contacto, los otros van a llevar ese contacto y nunca se va a perder por algo, por confiabilidad, por lo tanto. Para evitar cualquier instante que deje de dar corriente de excitación, porque en el instante deja de haber tensión de salida y puede haber un pestañeo y puede ocurrir otros problemas. O sea, la respuesta, no estoy haciendo otra cosa que decirles lo que ya expliqué. A ver, veamos una más de los sistemas de excitación. Este de aquí es muy importante. Hasta ahora no necesitan ser, si bien ustedes son eléctricos o mecánicos, la mayor parte eléctricos, da la impresión, no, pensé que se habían retirado. Si bien todos son, la mayor parte son eléctricos, hay unos cuantos electromecánicos en la carrera y que llevan menos materias eléctricas. Sin embargo, estas preguntas del sistema de excitación, ¿qué
El sistema estático, por ejemplo, es totalmente electrónico, mientras que el sistema es con componentes eléctricos, como son generadores de corriente alterna. Entonces, no hago una pregunta sobre algo que no podrían saber, pero como operadores necesitan saber, aunque no sea exactamente, sean electrónicos. Pero no va a haber una pregunta de adentro específica, cómo resolverlo, nada de eso. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué componentes pueden fallar en un sistema de excitación estática? ¿Qué dicen? Pero hemos visto el sistema en que consiste el estático. ¿Qué puede fallar? Tiene el transformador de tensión que es alimentado, puede fallar. Transformador, o sea, un equipo de medición, no, más que de medición, un transformador de medición, para medición, puede fallar. Puede el fusible haberse quemado. Pueden quemarse los diodos. O sea, son cosas así gruesas que un eléctrico o un mecánico debe saber. No le estoy pidiendo qué haría si falla y qué tipo de fallas puede tener un diodo. Pero lo básico que en electrónica han visto ustedes, un rectificador en electrónica, sobre todo de potencia, un rectificador puede fallar, se funde y ya no trabaja como rectificador. O sea, varias cosas pueden fallar. Puede desconectarse el cable, puede ir en cortocircuito el cable, varias cosas. Esa también era una pregunta sencilla. Bueno, espero que el martes estén todos los cuadros resumen. ¿Para cuándo les dije el examen parcial? El 2. No me acuerdo dónde lo he anotado, pero me parece que les dije. Porque quiero todavía el 3 darles algunas cositas más explicaciones. El 5, donde va a entrar, aparte de todos los temas que ya hemos tomado, va a entrar el tema de, ese tema lo voy a explicar el martes. ¿Ya? Además lo tienen el tema en mis aulas. Entren, vean, es un ejercicio nada más. Solo que cuando le explique, pues vamos a entrar en el detalle, para que no hayan saltos mortales también en ese ejercicio. Ingeniero, buen día. No se vaya todavía, voy a tomar la lista. Ingeniero, buen día. Buen día. Wilman le habla. Ya. Hábleme después, por favor. Una molestia, ingeniero. Pasa que el 5 tenemos examen con el ingeniero Valdivia y es en el Parque Industrial a las 10:30, 11 de la mañana. No sé si va a dar para Usted estar dígale registrado. al ingeniero Valdivia que tiene su horario de clases. Ok. Y nosotros, yo por lo menos siempre respeto de hacer los exámenes siempre en mi horario de clases. O sea, no podemos invadir. Exacto. ¿Ya? Ya. Y eso lo comprenden todos, o sea, no es nuevo, digamos. Él va a decir, sí, tienen razón. Sí, ingeniero. ¿Ya se han peinado? Sí. Sí.
Siguiente. Pantalla. Ingeniero, gracias.